lo que van a ser clases auxiliares del lunes, van a ser, no es materia, sino que los van a ayudar a instalar este lunes va a ser ayudar a instalar el ambiente OpenCV. Recuerden que les dejé dentro de los anexos, hay uno que dice ejercicio pixelador, que, que es una cosa que es bien simple, y de hecho está dentro de los ejemplos que hablamos en la clase pasada de detectar caras, es eso mismo. Ya, pero quiero que lo prueben ustedes. ¿Ya? Es como un ejercicio, más que nada. Ya esto no se entrega, pero sí como para que entren en el ambiente y aprendan un poquito de OpenCV. Esto les va a ayudar Matías el lunes. ¿Ya? Y entonces la idea es que se conecten y él le explica o ustedes le hacen preguntas. Y que la idea es que todos queden con el ambiente instalado. ¿Ya? Hoy día les subí también la tarea 1. Y que bueno, se la voy a comentar ahora. Ya yo creo que como para que tengan ahí yo creo que la tarea ahí les da para dónde va el curso, qué es lo que tienen que tomar en cuenta del contenido. ¿Ya? Bueno, ya, entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿O comentario? ¿A priori? ¿No? Eh, no sé, recuerden interrumpirme, por favor. Ya que le escribí en el foro. Si voy a hablar solo, pucha, ya hablé solo en las cápsulas de video, ahí hablo solo y hablo lo que quiero. Entonces ahora ojalá que me hagan preguntas y que les saquen provecho aquí a si les queda o no les queda algo claro. ¿Ya? ¿Ya? Bien, entonces, para esta es la tercera clase, entonces, en la primera clase hicimos introducción, en la segunda clase hablamos un poco de OpenCV, y en esta clase vamos a hablar más sobre procesamiento de imágenes. ¿Ya? En procesamiento de imágenes, como hay cursos completos de procesamiento de imágenes, un semestre, y esencialmente aquí nos vamos a enfocar en cómo abrir imágenes y limpiarlas, hacerle filtros. Ya en general se dice que para una imagen es un proceso que genera otra imagen. Otra imagen. ¿Ya? Y esto, digamos, un filtro mejorado, así como filtros. ¿Ya? A eso se refiere es como es una versión igual media, no es muy amplia, pero dice procesamiento de imágenes, da una imagen, limpiarla y genera otra imagen. ¿Ya? ¿Ya? Eso hay que diferenciarlo porque acá está el mundo de los datos y de entender lo que es la imagen. Y cuando dice de imagen, uno saca datos, eso se llama análisis de imágenes. ¿Ya? El análisis de imágenes es el que uno saca información de una imagen. ¿Ya? Y aquí en procesamiento de imágenes son cosas más básicas. ¿Ya? Es como de la imagen quedarse ahí en los píxeles. ¿Ya? Y bueno, de datos generar imagen, ¿cómo le llamarían a eso ustedes? Si tengo datos y genero imágenes de los datos. ¿Alguien me responde? Datos y genero imágenes de esos datos. Análisis de imagen. Análisis de O sea, imagen, de no. datos, perdón. Análisis de datos. No, análisis de datos sería, tengo datos y saco más datos. Y eso sería como, no sé, los algoritmos de datos, de procesamiento de datos y clustering y todas esas cosas son como análisis de datos. Data mining. Dado datos, generar datos. Pero de datos, generar imágenes. Claro, podría entenderse como parte de análisis de datos, pero hay una tarea más específica. Hay un curso de eso que se dicta. Renderizar. Ya, es una parte. De hecho, sí hay dos cursos. Uno podría ser computación gráfica, pensando en que los datos serían estos modelos 3D y hay que generar cómo mirarlos. Claro, computación gráfica si es que estos datos son 3D, o 2D, o 4D. 4D a veces, ¿cierto? A veces se quiere una coordenada extra, coordenada homogénea. ¿Ya? Pero hay algo un poco más general, se llama visualización de datos. ¿Ya? Visualización de datos. La visualización de datos se refiere entonces a, tengo datos y quiero mirarlos, de alguna forma. Y ahí, claro, es un poquito más que gráficos. Los gráficos muestran estadísticas de los datos, pero uno quiere ver los datos. Ya, esos son visualizaciones. Ya, eso más como el área de data science. Que también yo estoy medio metido ahí, entonces aprovecho ahí de comentarles eso. ¿Ya? Bueno, pero para si tienen ahí opiniones, por favor, o discusión o no me creen, ¿ya? Están en su derecho ahí y díganme también porque de repente simplifico mucho las cosas para que se entienda. ¿Ya? Bueno, entonces nos van a contar aquí procesamiento de imágenes. Procesamiento de imágenes.
¿ya? Ojo que hay algunos algoritmos que hacen que uno dice, claro, que es una imagen y que hay que resaltarle los bordes. Entonces, si tengo aquí, no sé, un árbol, una imagen que diga resaltar solo el borde del árbol. ¿Ya? Y aquí hay otras cosas, me dice solo resaltar el árbol. Ya, eso no es procesamiento de imágenes, porque eso uno necesita analizar para entender qué es lo que hay, porque hay muchos bordes posibles y hay que encontrar cuáles son los bordes del objeto. Entonces hay que entender el objeto, y ahí eso pasa por análisis, y luego genera la imagen. Entonces es como que da una vuelta completa. ¿Ya? ¿Ya? Así que aquí en realidad nos referimos solamente a cosas simples. Bueno, entonces, bueno, ya les comenté de la imagen y hablamos un poco esto de las coordenadas x, y versus una matriz A con A sub i j. ¿Ya? Y ojo ahí con eso. ¿Ya? Y cada canal. Otro dato. Se habla que las imágenes tienen canales. Bueno, cuando veamos color, lo vamos a ver en 2 semanas más. RGB. Pero internamente no se guardan como 3 imágenes, por si acaso. Internamente es una imagen donde cada píxel tiene 3 números. ¿Ya? Y aquí dice VGR. VGR. ¿Ya? Es como que el tercer canal, el canal está dividido en cada píxel. ¿Ya? Esa es la forma en que se guarda esto. A veces uno lo necesita, uno va recorriendo la imagen y tiene que saber que uno, así están guardados los píxeles, ¿ya? Cuando son en color. Entonces, en el orden VGR. ¿Ya? Y cuando uno saca, entonces dame el primer canal y uno genera una imagen solo con los píxeles con B. Eso es un procesamiento que tiene cierto costo porque hay que extraer imágenes, crear una imagen y copiar cosas. ¿Ya? Ya, ojo con eso. ¿Ya? Lo otro es cómo se recorre, es que la imagen es un buffer grande. Internamente la verdad es que no es una matriz, es un gran array de números. ¿Ya? Un gran array de números, bytes. ¿Ya? Y hay un header aquí que dice el inicio, bueno, tiene el puntero hacia dónde está el buffer este. Y aquí tiene datos de donde dice el inicio está en tal posición y tanto hay que saltarse por fila. Y la idea es que dice la imagen parte aquí y esto es una fila. ¿Ya? Y cosa, no, más que nada, no, más bien dice cuánto hay que saltarse para la siguiente fila. Eso es lo que dice. Y dice, ahí empieza la otra fila, es un delta. Y con eso uno sabe cuánto dura cada fila y cuánto hay que saltarse para la siguiente fila. Eso está en un header. ¿Por qué eso es así? Porque cuando generamos otra imagen y queremos sacar un subconjunto y podemos hacer un crop de la imagen, el arreglo del buffer de bytes no cambia. Genera otro header apuntando al mismo buffer, solamente que cambia estos datos de dónde está la primera fila y dónde está la primera fila. Entonces, si es que esto es un crop en verde, esto podría partir aquí y tener un largo de fila de ese tamaño. Y en la otra fila parte aquí y tiene un largo de fila de ese tamaño. Y eso uno modela un crop y es sobre el mismo buffer. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo con ojo porque si generan otra imagen y modifican esa segunda imagen, van a estar modificando la primera imagen. ¿Ya? ¿Ya? Se hacen esos juegos para, se evita al máximo duplicar el arreglo de bytes. Ya esto puede ser, no sé, 1 mega, 2 megas de memoria. ¿Ya? Así que tienen que ir viendo, cuando van trabajando, pues se van a ir dando cuenta cuándo se duplica la imagen y cuándo no. ¿Ya? En general, estos procesamientos de crop o de algunos filtros no crean nuevos buffers. ¿Ya? Bueno, ya, eso habría que decir. ¿Ya? Entonces, nos van a interesar en procesamiento de imágenes algunos filtros típicos, blur, smooth, aquí lo vamos a ir hablando. Entonces, ya hablamos de las primeras operaciones, que son las operaciones punto a punto, ¿cierto? Que creamos una función que dado, aquí estamos hablando en un D, ¿ya? En gris. Gris, es decir, la imagen tiene un solo canal, un solo número, usualmente de 0 a 255, y uno calcula una función que dice para este gris antiguo, actual, o gris actual, calcula ese nuevo gris. ¿Ya? De ahí salen los procesamientos como ajuste, brillo, contraste, sumarle una constante, multiplicarlo por algo. ¿Ya? Ojo que cuando esto se hace en la práctica, cada uno calcula esta función y como decía acá,
como decía acá, hay una función h que dado el píxel de entrada genera el píxel de salida, ¿ya? Y genera una nueva imagen. Usualmente se hace in place, ¿ya? Es decir, en el mismo buffer se va modificando. Pero ojo con esta función h, que vean que esta función h, si en principio es continua, por ejemplo, h igual, h de x igual, ¿cierto? A por x más b, ya dividido 2, no sé, o al cuadrado, raíz cuadrada, ya, no sé, elevado a 2.3, por decir algo, cada una corrección gamma. ¿Ya? Eh, Eso, ven que no es necesario calcularlo para cada uno de los píxeles. Una imagen puede tener 500.000 píxeles y no hay que llamar 500.000 veces esto porque el x, el valor del píxel, no es continuo. En realidad, eh, para las imágenes, como dijimos, usualmente las imágenes son de 8 bits, usualmente es un número entre 0 a 255. Entonces no hay para qué llamarla 100.000 veces o 500.000 veces para cada uno de los píxeles, basta llamarla eh, 256 veces y guardarlo y guardar el valor. Entonces uno guarda en una tabla el valor de h de 0 igual tanto, h de 1 igual tanto, h de 255 igual tanto. Antes de hacer ningún procesamiento uno calcula eso y luego uno va aplicando la función, haciendo los reemplazos, ¿ya? Pero no, ¿se entiende, cierto? No se aplica la función en cada píxel, eso es súper ineficiente, o se puede hacer mucho más eficiente aprovechándose de que son imágenes de, o sea, que este rango de acá son 8 bits. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Así la parte más técnica para pasar así lenguaje computing. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto de aquí que uno precalcula los valores? ¿No? Esta tabla de valores precalculados y después uno la va usando para reemplazar solamente. ¿No? ¿Les suena? Es de algoritmos, debe ser el nombre. Algo así como un hatch. No es hatch. Hatch es otra cosa, lo vamos a ver más adelante, pero no es hatch. Lookup table. Eso. Bien. Ya, ¿no? Se llama una lookup table. Una tabla, esto digo para que sepan como el concepto, porque después tienen que hacer una lookup table y tienen que entender que lo que uno hace entonces es que uno calcula para cada valor de entrada cuál es su valor de salida y después en la imagen uno solamente va usando la tabla. Ya no tiene para qué llamar a la función. Ya, término técnico entonces, una lookup table. En OpenCV tiene una función que se llama la LUT, por si acaso. Cuando se puede, por favor, hay que usarla. Ya va todo más rápido. ¿Ya? Entonces, aquí uno hace unos ajustes brillo-contraste, que es algo, se multiplica por algo y se suma por algo. ¿Ya? El B es el brillo y el A es el contraste. ¿Cierto? Acá hay que tener ojo con qué pasa si es que esto el número, este A uno lo multiplica, no sé, por 5. 5 por algo. ¿Ya? Estos números se van a salir del rango. ¿Ya? Hay otro término técnico. ¿Cómo se llamaría eso? Que hay que preocuparse aquí de ojo con esto, que si este píxel valía 120, uno, claro, más 0, digamos. El nuevo valor aquí sería 600. ¿Ya? Pero no cabe 600. Y si llegan y ponen un 600, los números dan vueltas. Tienen que haber visto esto, ¿cierto? Hacen overflow y se pasan a los negativos. O, bueno, estos son sin signo, pero va a dar vuelta hasta algún número. ¿Ya? Nosotros no queremos eso. ¿Ya? ¿Cuál sería el término técnico? ¿Te suena esto? ¿No? Como definiciones, ¿no? Bueno, aquí lo que uno quiere es saturar. Saturar. ¿Ya? Saturación se refiere a que ahora este número de acá se convierte en 255. ¿Cierto? El 600, si uno no hace nada, va a dar vuelta y puede que salga, no sé, bueno, esto, el 600, habría que ver el resto de dividirlo por 256. ¿Ya? Y ahí va a ser un número y ese va a ser el que va a dar vuelta. En cambio, si uno dice quiero un cast saturado, entonces eso está diciendo que si se pasa, que se queda en el de arriba y eso se hace haciendo unos if. ¿Ya? Entonces, eso dice que si es que lo multiplico por algo, va quedando pegado en el máximo. Hay que tener ojo ahí a veces cuando uno implementa estas cosas. Bueno,
Ya, el valor el concepto básico que espero que ustedes sepan, se llama el histograma, que lo vamos a usar, aquí lo vamos a usar como para mirar estadísticas de la imagen, pero después lo vamos a usar para representar el contenido. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Perdón, lo básico. Cada uno de los píxeles, uno mira qué numerito tiene, este píxel es medio oscuro, así que quizás el píxel dice 42. ¿Ya? Esto dice, voy acá al valor 42 y más uno, más un píxel, y voy para el lado. Y para cada uno de los píxeles voy viendo el numerito y voy acumulando aquí. En total aquí esto dice cuántos píxeles tiene cada valor. ¿Ya? Y permite saber entonces esta imagen, claro, mira, hay hartos valores oscuros y un poco menos claro, la imagen está más oscura. ¿Ya? ¿Cierto? Y en principio lo que sale aquí es el número de píxeles. ¿Ya? Pero bueno, y aquí se ve entonces cómo cambia el histograma. Cuando le sumamos 60 va a ocurrir eso, ¿cierto? Y ahora parte ahí. Y vean ahí, eso que dice ahí, eso, saturación. ¿Cierto? Ya. Y eso hace que si es que le sumo 60 y le resto 60, la imagen no queda igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora se saturaron y se pegaron píxeles. ¿Ya? Ya. Bueno, aquí baja el contraste, sucede eso porque, vean aquí, si le sumo algo aparece ahí, porque aparecen, cuando multiplico por 0,75, aparecen estos dentados. ¿Qué pasa ahí? Porque, vean, no es el mismo. ¿Alguien me puede explicar ese efecto? ¿Que disminuye? Claro, se disminuye, entonces al multiplicar 0,75, esto se junta. Pero vean qué es lo que pasa. Esto debiera aparecer, este de aquí no es igual. Es que está como, ¿por qué está? Debiera ser como esto mismo reducido, ¿cierto? Como más achicado, al multiplicar por 0,75. Pero vean, no es la misma, o sea, parecía la forma, pero salen como unas líneas. ¿Qué podría pasar? Tomar el dibujo. Es porque al multiplicar por un flotante, después se tiene como que discretizar el número, ¿o no tiene que ver por ahí? Sí, justamente. Este valor de aquí, esto y me interesa que vean eso, que aquí en las imágenes, este número, cada píxel es un número entre 0 y 255, entero. Al multiplicarlo por 0,75, eh, se van agrupando, se van a ir juntando y no tenemos, si hacen operaciones dentro de esta misma imagen con píxeles de 8 bits, necesariamente se van a ir acumulando errores de redondeo o de discretización, como bien dice ahí. Es que, y algunos píxeles se van a montar sobre otros y va a pasar este efecto. ¿Ya? Y uno dice, claro, un detalle, la verdad es que no es tan detalle, en especial precisamente imágenes, porque empiezan a aparecer efectos raros. ¿Ya? Si uno tiene unos valores gris y hace operaciones con los números, se empiezan a montar y empiezan a aparecer patrones. ¿Ya? Empiezan a aparecer como unas líneas y unas texturas donde no las había. ¿Ya? Y eso pasa por estos errores de redondeo. ¿Ya? Y esto se llama, bueno, ahí hay distintos patrones, se llama procesamiento de imágenes, el efecto Moiré. Ya, eso lo dejo como el dato. Moiré es como, aparecen como si uno tiene, no sé, unas imágenes con algo y le hace algún filtro, empiezan a aparecer como unas líneas, ¿ves? Que son efectos de estos redondeos. El mensaje ahí, ojo, es con esto que a veces cuando uno hace operaciones de procesamiento de imágenes, eh, hay que tener ojo con eso. De repente ves texturas y después si uno va a capturar que lo que hay ahí, hay unas texturas que aparecen y que a veces uno no quiere que estén. ¿Ya? Entonces, una es tratar de aumentar la precisión y pasar a floats la profundidad de cada píxel. Y eso generar otra imagen que va a ocupar 4 veces más espacio. Y ahí si las operaciones, este efecto no se va a dar. O sea, y ahí uno opera y después, para guardar eso sí, hay que volver a convertirlo a bytes. Bueno, y ahí hay otro efecto. Todo esto sacado de este libro, por si acaso. Bueno, ahí les voy a comentar el libro. Un efecto, una operación que me interesa que conozcan es la de ecualización del histograma. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la ecualización del histograma? Dice, una imagen, ven, esta está muy tirada a lo oscuro. Vamos a hacer
una reasignación, es decir, vamos a calcular una lookup table, ¿ya? Donde vamos a tratar de generar un histograma lo más uniforme posible. Vean aquí, vean este. ¿Ya? Y la uniformidad no se puede lograr en forma exacta, porque aquí este pic que está acá, no sé, es bueno, este debe ser así como el 8, digamos. Hay muchos, más de 3000 píxeles con 8, con números 8, con gris 8. ¿Ya? Esos no se pueden particionar, unos cuantos van a ser 7 y unos cuantos van a ser 9 en el lookup table. En el lookup table todos los 8 tienen que seguir siendo 8, ¿cierto? No puedo en forma arbitraria algunos llevarlos por otra parte. Entonces eso dice que queda un gran bin gigante y que eso, para que se mantenga lo más uniforme, eso voy a tener que crear bins vacíos, ¿ya? Al lado, para mantener en la suma acumulada que se mantenga uniforme. De hecho, ¿cómo se calcula esto? El algoritmo no es muy difícil, creo que ustedes podrían hacer tarea de C3001, ¿cierto? Uno crea como una función objetivo acumulada, y acumulada tiene que quedar el 100% y uno tiene que mantener como el 0, y aquí va el 127, va en la mitad de los píxeles, y uno tiene como la función objetivo, y uno va asignando números tratando de minimizar la diferencia con esta función objetivo. Y ahí ven en qué parten del 0, va con el 0 y ahí van moviéndose, asignando o saltándose números, saltándose espacios hasta lograr esta asignación. ¿Se entiende el método, el algoritmo? ¿Ya? ¿Y cómo se logra? No es quiero que vean que no es un super algoritmo, sino que uno podría programarlo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que uno logra con esto? Esto es como un ajuste de brillo contraste automático, ¿ya? La imagen puede venir muy oscura. Esta misma imagen le puedo multiplicar por 0,75 y queda más oscura. Si hacemos este procesamiento sobre los píxeles para lograr este histograma parejo, se ve que da lo mismo. Siempre vamos a llegar, si le hacemos cualquier modificación, bueno, dentro de cierto rango, ¿cierto? Que si lo multiplico por 0,75, se van a montar algunos píxeles, entonces, claro, el resultado final no va a ser el mismo, ¿ya? Pero parecido, ¿ya? Y la idea es que, independiente del ajuste brillo-contraste, esto va a ir a la misma asignación, ¿ya? Es como una normalización, ¿ya? Y que a veces eso es bueno porque la imagen puede venir muy oscura o muy clara y uno normaliza a un rango, un histograma uniforme, ¿ya? Y eso es súper bueno para un procesamiento posterior, porque después van a ver que vamos a querer buscar imágenes parecidas, y ese parecido queremos hacer robusto a ajustes de brillo y contraste, ¿ya? Y una forma simple es que a las imágenes, cuando las vamos a procesar, vamos a hacer ecualización de histograma y luego las vamos a comparar, ¿ya? ¿Ya? Y ahí no estamos haciendo robusto brillo y contraste. ¿Ok? ¿Se entiende? Hay hay que decir eso sí, que la ecualización del histograma no hace que la imagen se vea más bonita, en el sentido estético, ¿ya? No, es decir, uno dice, claro, es que el histograma parejo haría que las imágenes tendría que ser aplicado siempre. Cada vez que saco una foto, debiera ecualizar el histograma para que se vea bien. Podrían pensar eso. Si alguna vez, si uno lo hace, hágalo sobre imágenes, la verdad es que no quedan muy bonitas. Quedan como con mucho contraste, ¿ya? Como esta imagen que quedan como muy marcados los blancos, muy marcados los negros. La verdad es que uno, al parecer, aquí no sé, pero me imagino, si esto fuera un curso de fotografía, tienen que hablar de histograma, que a usted le gusta la fotografía, busque siempre hablar de histograma y cómo ajustarlo. Al parecer esta no es la forma estéticamente bonita, ¿ya? Pero para procesamiento, para comparar la imagen, sí es bueno. Ya, bueno, ahí fórmese su opinión. Así que, ya. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Hasta ahora? ¿No? Bien, la otra función necesaria es esta, el threshold. ¿Ya? Threshold que dice, es un if. ¿Ya? Es un if. Si es que algo supera, if el píxel es mayor a algo, al umbral, entonces el píxel es igual a algo, y else el píxel es igual a algo, a X o Y, ¿ya? Y ahí, dependiendo de estos números, bueno, o mayor o igual, son las distintas formas de hacer umbral, ¿cierto? Aquí dice
aquí lo que dice es que este es el valor en gris. Entonces, si es que algo está, este es el umbral. Si es que algo supera el umbral, vale 1, 2,55 o vale 0. ¿Ya? Pero podría hacerlo al revés, si es que lo supera queda 0 y si es que está abajo sea 2,55. ¿Ya? O saturarlo dice si es que es mayor o igual al umbral, entonces esto es igual al umbral. Y si es que no es el mismo píxel. Eso es lo que diría ahí. ¿Ya? Se ve ahí distinto, ahí no juega. Y si es que supera el umbral vale 0 y no sé, todo esto son opciones de la función threshold. ¿Ok? ¿Ya? ¿Preguntas? Ok. ¿Cómo calcular el umbral? ¿Ya? Este valor de aquí, umbral, ¿cómo calcularlo? ¿Ya? Y que fue lo que vimos en el ejemplo que les mostré en la clase pasada, que las imágenes se binarizaban automáticamente y uno no le pasa el umbral, puede descubrir un buen umbral. ¿Ya? Buen entre comillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende de en qué sentido es buen umbral. ¿Ya? Entonces el algoritmo de Otsu lo que dice es que la imagen funciona idealmente cuando hay una imagen donde tenemos un objeto front más claro y tenemos el fondo oscuro. ¿Ya? Entonces, si viéramos el histograma de esto, de algo así, el histograma de esta imagen, hay muchos valores oscuros y hay muchos valores claros. ¿Ya? ¿Ya? Ocurre ese efecto en imágenes de este estilo. ¿Ya? Y aquí lo que hay que lograr es lograr encontrar este valor. El valor que separa en dos conjuntos, como dos clusters, ¿ya? Ya podríamos entenderlo, ¿ya? Es como, tenemos que encontrar el clúster 1 y el clúster 2 y encontrar ese corte, ¿ya? Entonces uno va probando con distintos cortes y tiene que decidir cuál es el mejor corte. ¿Y cuál es el indicador? Mr. Otsu, o Dr. Otsu, no sé, Otsu PhD, ¿ya? Dijo dentro de su trabajo, no sé si, dónde, ¿ya? Pero dice que lo que vamos a hacer es que vamos a calcular, vamos a multiplicar la probabilidad de ser blanco, esta P es probabilidad, lo escriben con dos líneas, la probabilidad de ser blanco por la varianza del blanco, es decir, la varianza se refiere aquí a esto, lo voy a dibujar de nuevo acá. ¿Ya? Entonces, para cada corte, tenemos aquí vamos a decir, estos son los negros, estos son los blancos, ¿ya? Y estos se crean dos conjuntos donde la probabilidad de ser blanco es esta área de acá, la probabilidad de ser negro es esa área de acá, la varianza es eso, la varianza es ser blanco y la varianza es ser negro. ¿Ya? Se pueden calcular esos números por estos cortes y que vamos a probar con distintos umbrales. ¿Ya? Este número es la función que depende del umbral y vamos a calcular este indicador. ¿Ya? Y vamos a probar con todos los umbrales hasta lograr, ¿ya? El que minimiza este valor. Ya queremos como minimizar la varianza, es decir, que queden como dos grupos concentrados. ¿Ya? Y esto se prueba para todos los umbrales y se escoge el mayor. De nuevo, no es un super algoritmo, lo podría programar usted. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se calcula? Cuando dicen threshold, le pasan dime Otsu y calcula esto, encuentra este umbral y retorna. ¿Ya? ¿Cuándo va a funcionar mal esto? ¿Se lo ocurre? ¿No? Cuando tiene múltiples valles. ¿Cierto? Exactamente. O más claro aún, cuando tenemos un paisaje así como no sé, con árboles y un paisaje, el histograma es como algo así, ¿no? Ya, el Otsu va a cortar en la mitad. ¿Ya? Y pero poco más, poco menos, y va a ser un resultado. Claro, diría que, o sea, al final un resultado, y claro, no hay ni ustedes a mano van a encontrar un buen umbral. Ya tampoco, porque como que no hay umbral. ¿Ya? ¿Ya? Así que el Otsu funciona bien, súper bien, cuando la imagen es mayormente binarizable y hay que encontrar eso. ¿Ya? Yo espero que vean ahí los assumptions se le llaman a esto, ¿cierto? Del algoritmo. Asumiciones. No sé cómo se traduciría assumptions. Supuestos, eso.
los supuestos del algoritmo. Entonces, como que asume de que es binarizable y que tiene estos dos, tiene ese valle que hay que buscar. Bien. Ya, bueno, ya esas son las operaciones. Bueno, y de nuevo, lo mejor es calcular una lookup table, ¿ya? Y después uno binariza súper rápido. La verdad es que ahora que lo pienso, el lookup table no es tanta diferencia, al final es un if nomás. ¿Ya? Claro, bueno. Otro operador, lo que vemos recién son operadores uno a uno. Para cada píxel de entrada le corresponde su grid de salida. ¿Ya? Uno puede hacer que no sea, vean cada píxel en los antiguos, cada píxel es independiente. ¿Ya? Cuando uno binariza, uno compara el valor de ese píxel sobre para su valor siguiente. ¿Ya? Podemos hacer un poquito más amplio y que el valor del nuevo del píxel dependa no solo de sí mismo, sino que de su entorno. ¿Ya? Y de su entorno, digamos, una matriz cuadrada, a lo más. ¿Ya? Como, entonces vamos a decir, el valor gris del 96 se va a convertir en un número que va a depender de toda su vecindad. ¿Ya? Y entonces vamos a decir, eso lo vamos a multiplicar por estos de acá, y esto es como un promedio ponderado. ¿Ya? Es decir, vamos a decir el 96 se multiplica por el 0,2 y aquí están los ponderadores de su vecindad. Y eso me va a dar un número que es como el promedio y eso es el valor siguiente, 92. ¿Ya? Y ahora voy sobre el del lado. Desplazo 1 y para el 115 tengo que tomar esta ventana, tomar esos números de ahí, multiplicarlos por el peso de sus vecindades y genera el nuevo número, 110. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende cómo opera este filtro? Un filtro por vecindades. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿No? ¿Preguntas? ¿Se entiende cómo opera? ¿Ya? Y que lo que hay que hacer aquí es que se hace un doble for o digamos, for each pixel para cada píxel, es decir, internamente, digamos, for x y for y, for x, usualmente se recuerda así, for y en el ancho, no, for y, perdón. Usualmente una imagen se recorre con un doble for, uno hace for en el y, es decir, por el alto, y el segundo for por el x, es decir, por el ancho. Y ahí uno recorre la imagen así. ¿Ya? Y ahí lo que uno hace aquí es que calcula el valor del píxel. Entonces el nuevo píxel sub xy es igual a algo. Y ese algo es hacer un doble for sobre la máscara. Porque hay que operar aquí sobre la máscara y ir mirando y ponderando cada uno, ¿cierto? Hay un doble for ahí. ¿Ya? Entonces, si es que esto tiene n píxeles y esto de acá tiene m píxeles, la imagen resultante, ¿cierto? Es del orden de n por m. ¿Se entendió? ¿Se entiende eso? Esa anotación, ¿cierto? ¿Qué significa este O? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. sí, ya, ¿cierto? Ya, ya. Entonces aquí lo que dice es que si tengo n píxeles y m píxeles para cada uno de los n píxeles, tengo que recorrer m píxeles, que son los de la máscara multiplicados por la misma imagen, ¿cierto? Se ve que es un procesamiento pesado. ¿Sí? Eh, Incluso son 4 force, ¿ya? Internamente. 2 para recorrer la imagen y 2 para recorrer el kernel. ¿Ya? ¿Ya? Y esto, cuando este m crece, esta cosa se vuelve lenta. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a ver la próxima semana cómo mejorar eso. ¿Ya? Pero en principio vean cuál es la implementación y que esto se llama el filtro de convolución y que vean que la verdad no es muy difícil de implementar tampoco, ¿cierto? Hacer unos doble for y ahí hay que jugar con los índices para poder hacer bien eso. ¿Ok? Bien. Bien, entonces, ya, aquí otra definición y detalles. ¿Ya? La definición de convolución, por un tema más matemático, que se ve en la siguiente slide, este píxel, o sea, si este es el centro va con el centro, el 96 se multiplica por 0,2, cuando estamos calculando su valor nuevo. La verdad es que se opera en forma reflejada por el origen, y el 65, que está acá arriba,
se multiplica por el 0,1 de acá. ¿Ya? Y en otro color, para que se entienda, no, el mismo verde. ¿Ya? El 98 se multiplica por el 0,1 de acá. ¿Ya? Espero que vean ahí y el 93 se multiplica por 0,1. ¿Ya? Esa es la forma de operar. ¿Ya? Se recorre así o se recorre en forma reflejada. ¿Ya? Por después unas propiedades matemáticas más bonitas. ¿Ya? Eh, Usualmente, al menos en estos filtros que uno define a mano, en general la máscara es simétrica. En general. Entonces, como que va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo. De hecho, esto se llama convolución. Este operador que digo que se va como reflejado se llama convolución. El operador que va en el mismo orden se llama. ¿Alguien sabe? Los que ya han visto precisamente imágenes. Para que no se borren. ¿No? Bueno, se llama correlación. Y uno calcula la correlación. El operador correlación sería el que multiplica el 65 con el 0,1 del mismo orden. Y ese es como poner una matiz sobre la otra. ¿Ya? Y multiplicar punto a punto. ¿Ya? Convoluciones con los índices invertidos. Detalle técnico, ¿no? Que en la práctica usualmente no hace diferencia. No hace diferencia porque uno usualmente usa filtros o kernels o máscaras simétricas. ¿Qué hacer? Eh, Otra pregunta, ¿qué hacer con los bordes? ¿Se le ocurre a usted? Díganme opciones. ¿Cuál es el resultado del 45? Si hago convolución con el 45. ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? Ustedes que van a implementar el método. ¿Se puede repetir el valor? Los de los bordes. ¿Cuál valor? No sé, 45, Ya, 46. O si no, se pueden poner en negro. Cosas así. ya, ya, has mencionado dos, muy bien. Ya. Entonces aquí dice, este valor es 45, 45, 45, pero este aquí se extiende el 46 y este es 60. Es como que el borde se extiende constante hacia el infinito, hasta que quepa el kernel. Ya, esa es una opción. Como bien dice también, aquí podría uno llenar con ceros. Ya decir que esto termina con cero. ¿Ya? Bien, a ver, ¿cómo? Aquí otra pregunta. Ver que estos píxeles generan una imagen y si hacemos convolución con este kernel, con estos números, vean, 01, 01, 02 y 01, claro, sería 011, 111 para que fuera todo igual, para que le da un poquito más peso al centro. ¿Ya? ¿Cómo se va a ver la imagen? ¿Qué va a pasar con la imagen acá? Si es que esto aquí hay una persona, no sé, algo, y hacemos convolución con este kernel, es decir, por cada uno de los píxeles hacemos esta operación. ¿Qué se ve acá? Menos definida, más chiquitita. Más chica. Sí. No, o sea, no, la imagen va a ser del mismo tamaño. No, pero se va a ver como más difuminado Ya, ese es eso. dif- difuminado, lo dices tú, bien. Más borroso, podría decir otro. ¿Ya? El término, el término en inglés sería esto, le hace el filtro de blur. ¿Ya? O el filtro promedio. No, este no es el filtro promedio, exactamente. Pero sí es como un filtro de blur. ¿Ya? A veces le llama filtro de smooth, suavizado. Chuta, mi letra. ¿Ya? Suavizado, ok. ¿Ya? Entonces uno la imagen la hace un poquito más borrosa. ¿Ya? Ahora, notar entonces que si que completamos con ceros, ¿qué va a pasar ahí? Si completamos, si decimos que vamos a hacer extender con ceros la imagen. Se va a ver un borde negro. ¿Cierto? A la imagen le va a aparecer como un borde negro. Y a veces eso queremos, a veces no. ¿Ya? ¿Ya? Otra forma de operar, a veces que no es tan obvia, pero yo creo que se les tendría que ver, que es hacer el 40, digamos aquí el 50 se extiende acá con un 134. ¿Ya? A ver, lo voy a extender aquí, ¿cómo sería otra forma? Voy a borrar.
El 47 aquí este de acá lo voy a extender con 134, 134, 133, 126, 120. ¿Se entiende lo que está diciendo? Y aquí lo voy a ver 137, 133. ¿No? Ya, Sí, sí, sí. ya. Estoy completando con esto se llamaría, en términos técnicos, se le llama el round robin, ¿cierto? La cinta continua, ¿ya? Tendría que ser como round robin. Entonces, esto pasa y pasa por allá. A veces uno quiere eso, sé que son imágenes, porque vean, todos los otros hacen una constante, ya sea el mismo valor, pero si hay una textura, después queda plano. A veces uno quiere continuar la textura y si es que eso en algunos son imágenes de patrones, a veces sale mejor continuarlo con el lado de allá, ¿ya? Si son así como baldosas de algún patrón. Y este de acá sería el 120, porque es este de acá. Bueno. O la última opción que hay que decir es la de no considerarlo y reducir de tamaño la imagen. Es decir, el 45 no cabe, no hay nada. ¿Ya? Y no se calcula, la imagen cambia de tamaño. No jugársela por completar imagen, por llenar con información artificial. No hay, se achica. ¿Ya? A veces no es tan malo, ¿cierto? Porque si esta imagen es de 640 por 480, la imagen va a quedar, si es que un filtro de 3x3, se ve que la imagen va a quedar de 638 por 478. ¿Ya? 2 píxeles, ¿a quién le importa? ¿Ya? Entonces, a veces uno hace eso. Ahora, a veces fome que cambie de tamaño la imagen, ¿ya? Dependiendo del procesamiento. Entonces, a veces uno prefiere completar ahí. ¿Cuál es la mejor forma? Da lo mismo. ¿Pregunta? ¿No sería lo mismo partir, por ejemplo, del píxel 2.2? No. Tú dices, O sea, no de la máscara, no de la máscara, de la imagen que uno quiere claro. convolucionar. Claro, es que, claro, eso. La imagen entonces cuando uno hace convolución con 3x3, uno hace convolución con esta zona solamente. O sea, esta zona genera un resultado. Estos de aquí, los que están fuera, se usan, pero solamente para completar el resultado de los que voy a retornar. De hecho, ese es el ejemplo que está acá. El 69 es del 65 y acá no hay nada. La imagen cambió de tamaño. Ya, perfecto. ¿Sí? Y de hecho uno puede hacer la fórmula, ¿cierto? Porque esto tiene que ver con cuántos píxeles voy a perder, tiene que ver con el tamaño del kernel. Este es de 3x3, pero si tuviera algo de 7x7, se ve que ahí perdería 3 píxeles por lado, ¿cierto? 3 porque es como la mitad redondeada hacia abajo. ¿Ya? Y ahí uno puede hacer una fórmula y todo. ¿Ya? Ok, ya, me estoy deteniendo mucho en esto. Y entonces la convolución, esta es la definición matemática que va con el S-T y la definición en 2D es esta de acá. ¿Ya? Para cada píxel, para cada imagen se multiplica por el G, que es el kernel. Bueno, ahí está con ese invertido y ahí va el doble for. ¿Ya? Y esto es el valor de la F convolucionado con G, es en el píxel XY es esto. Entonces hay que hacer para doble for para todos los XY y ahí sale ese cuádruple for que les contaba. No me voy a detener de eso. La convolución tiene distintas propiedades, ¿cierto? Que asumiendo aquí que, claro, en general esto no sucede, pero en la definición matemática, claro, el filtro, en la definición matemática más teórica, esta imagen es un continuo infinito y este kernel es un continuo infinito, ¿ya? Y se hacen convoluciones, claro, y ahí sí que no hay diferencia entre imagen con kernel, de ahí son intercambiables, ¿ya? Eh, claro, en la práctica no haría kernel convolución con la imagen, pero debería de dar lo mismo, ¿ya? Es asociativa, eso es curioso. ¿Ya? Eso sí que lo vamos a usar. ¿Ya? Porque dice, si la imagen hago convolución con un filtro, eso me genera otra imagen. Y si esa otra imagen hago convolución y hago filtro y después hago dos convoluciones, es lo mismo que hacer convoluciones entre los filtros. ¿Ya? Y a la imagen hago convolución con un filtro, con un único filtro, pero más complejo. ¿Ya? ¿Ya? Eso tienen que saberlo. ¿Ya? Cuando estoy haciendo convolución con algo, si hago convolución, podría ser una única convolución.
¿ya? O al revés, si hago convolución con un filtro muy complejo, muy grande, podría estar haciendo dividirlo en convoluciones más chicas. ¿Ya? Ya, eso tienen que saber, a veces uno juega a hacer eso, de asociatividad. De ahí los otros son ya más cosas numéricas, ¿ya? Escalado, qué sé yo, ¿ya? La asociatividad, ojo con eso, ¿ya? Bueno, el filtro de blur, usualmente este es el filtro promedio, y este es el filtro de smooth, que se llama, vean, le da uno más, el peso disminuye en función de qué distancia está con el centro, la diagonal está más lejos, ¿ya? Y de hecho, eso para calcular a qué distancia está del centro, uno espera usar un filtro de este estilo, ¿ya? Y esto se llama el filtro gaussiano. Uno calcula qué distancia está del centro del píxel y ahí va diciendo qué tanto pondera en la convolución, ¿ya? ¿Ok? Filtro gaussiano. Y ahí el gaussiano depende, en realidad uno asume que está centrado, pero el sigma es el que vale. En realidad este es como el que uno va, y hay distintas convoluciones dependiendo de qué tan disperso o el gaussiano o concentrado está, ¿ya? Si uno aumenta mucho la varianza, este filtro se va haciendo más grande, ¿ya? A veces en realidad lo que uno hace es que uno dice quiero un gaussiano de 3x3 y ahí ajusta para que termine justo. Y digo quiero un gaussiano de 15x15 y ajusta para que la varianza para que termine justo en cero en el borde. Diré que eso, más que ajustar la varianza, uno no ajusta eso, uno ajusta el tamaño que es como el ancho. ¿Cierto? Un gaussiano es como 3 sigma cuando ya es 99%. Bueno. Ya, no quiero tener que ya se me va a ir la hora. Ya, bueno, hay distintos filtros. Solo decirles que, ¿qué pasa cuando hacemos convolución con esto? Ya vimos el filtro gaussiano, filtro de convolución. Este filtro, es importante. ¿Qué hace? A ver, vean ahí qué es lo que hace esto. ¿Cómo va a quedar la imagen? El primero que les mostré dijeron que la imagen se hace más borrosa. ¿Qué pasa si es que hago convolución con una imagen? Hago convolución, tengo una imagen, y no sé, hago aquí un arbolito, qué sé yo, y hago convolución con este filtro. ¿Qué imagen sale acá? Va a detectarle los bordes. Ya, exactamente. Ya. Para entenderlo, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Es que en las zonas, vean, hay positivos y negativos, ¿ya? Resta números. Entonces, cuando esté en esta zona de acá, el valor es plano. Si aquí es, no sé, blanco 255, acá hay 255, vamos a poner puros planos, 255, 255. Ven que en el plano, cuando son los mismos números, va a dar 0. ¿Ya? Esto va a ser distinto de 0 cuando estemos parados, a ver, lo dice con otro color, cuando estemos parados en esta zona de acá, donde hay una zona, supongamos que esto es una zona blanca y una zona negra, oscura, o más clara y más oscura. Ahí se va a alinear, por ejemplo, ceros y 255. Ahí va a ser una diferencia máxima, ¿cierto? Y eso va a dar un número de 750 y tanto, 755. Parece, no, más. Ya, 70 parece. Bueno, un número grande. Y esto va a dar el número más chico posible cuando se alinee el 255 acá. 255, 255, 0. ¿Cierto? Es decir, estamos en una zona, si era este arbolito acá, aquí va a dar algo y ahí en la otra zona también va a dar un número menos 200, menos 775. ¿Sí? O sea, se ve entonces que esto se va a maximizar. Y dentro del arbolito, es decir, si teníamos la figurita ahí, en la zona acá es 0, va a dar 0 esta convolución, 0 adentro porque si es plano, y en los bordes, cuando hay un cambio, va a aparecer un número distinto a 0. Entonces lo que va a hacer es que en realidad se están resaltando los mayores cambios. Estamos detectando bordes. ¿Ya? Eso es lo que quiero que vean. Eso me lleva a la siguiente slide. A la slide entonces que veamos detección de bordes. ¿Ya? Y esencialmente lo que hace es esto. ¿Ya? Tengo una imagen, hacemos convolución con este kernel y generamos esta otra imagen de acá, ¿ok?
Y vean qué pasa si es que hacemos convolución con este otro kernel. Ahora con los -1 en vertical. Voy a devolver. Vean aquí esta imagen de acá. Esa con esa. Bueno, no sé si se transmite bien por el streaming. Entonces se entiende. Los bordes son, o sea, la horizontal y las verticales, Sí, ¿cierto? dependiendo. Ya, lo ven. Entonces, vean ahí cómo cambia el tipo de borde que se está viendo. Hay tipos de bordes horizontales, tipos de bordes verticales. Dependiendo del filtro, vean aquí el cambio del filtro. Es un filtro que detecta, este es detecta, es como que detecta el borde en el eje X y el otro detecta borde en el eje Y. ¿Sí? Detecta, y esto, lo que vamos a hacer es que vamos a juntar estos dos para, finalmente, ¿cuáles son los bordes? Los bordes, ya aquí tenemos bordes horizontales y verticales. ¿Ya? Los vamos a juntar y para hacer eso necesitamos un poquito de teoría. Vean que cuando estamos calculando estas diferencias, estamos restando números. ¿Ya? Es como el f en el x más 1, si lo restamos al f en el x menos 1, en realidad, este filtro. ¿Ya? ¿Esto les suena a esta operación? Bueno, dividido en el delta x. ¿Ya? Si le decimos delta x, ¿cómo se llama esto? ¿El límite? No, eso No. es cuando el delta x tiende a 0. Sí, sí. Claro, o sea, pero si hacemos el límite cuando este delta x tiende a 0, esto se llama la pendiente. Sí, es verdad, la pendiente. Ya, quería el término más genérico. La derivada. Pero la pendiente. Sí, pero es la derivada. La derivada que es la pendiente de la recta, claro, pero en múltiples variables. De hecho, esto que es de las derivadas para cada punto en el XY, podemos calcular las derivadas parciales, se llaman esto. ¿Se acuerdan? Cálculo en varias variables. Lo dan todavía en la escuela, ¿cierto? Cálculo en varias. En varias veces le decían. XY, la derivada parcial en el eje X y la derivada parcial en el eje Y. Esto de aquí, que es un vector para cada píxel, podemos calcular esto, y esto se llama el gradiente. ¿Se acuerdan de esto? Tienen que acordarse. El gradiente es un vector que se calcula para cada uno de los píxeles, y vean cómo es un vector con la derivada parcial en el eje X y la derivada parcial en el eje Y. ¿Cuál es la derivada parcial en el eje X? La estamos aproximando aquí. Para este píxel de acá, vamos a mirar acá hay un número. Esto de aquí va a ser la derivada parcial en el eje X de este píxel, del píxel, no sé, 250. ¿Ya? Y para el mismo valor, aquí tenemos la derivada parcial de la imagen en el eje Y. La derivada parcial de la imagen en el eje Y para el mismo valor. ¿Ya? Y con esto podemos calcular el gradiente de la imagen en ese valor, en el 200, 300,20. ¿Ya? Para esto es un vector donde tenemos el número sacado de la primera imagen y el número sacado de la segunda imagen. ¿Se entiende eso? Ese es el gradiente que se calcula para cada píxel. ¿Ya? Y ahora, a ese gradiente le podemos calcular el largo del gradiente. Si recuerdan de cálculo en varios, la magnitud del gradiente dice qué tanta variación hay en esa parte, que es la pendiente de la recta que decían. ¿Ya? Y eso le calculamos la magnitud. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Mediante esta fórmula. Elevado al cuadrado, al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Cierto? Que Pitágoras del colegio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, el vector, este es el gradiente. Este vector, para cada píxel de la imagen tenemos el gradiente, que es un vector, y queremos calcular la magnitud del gradiente. Y esa magnitud del gradiente sale con esta fórmula. Y estos son números que salen de la imagen 1 y de la imagen 2. Y podemos calcular entonces el gradiente para cada uno de los píxeles. ¿Ya? Eso nos va a decir qué tanta variación, qué tanto borde hay. Y bueno, a veces, en vez de calcular, elevarlo al cuadrado, se hace la suma de los valores absolutos, que es parecido. ¿Ya? Pitágoras igual se asustaría. Estamos diciendo que este valor de acá es lo mismo que la suma de los de acá, ¿cierto? ¿Ya? Le daría cosa a Pitágoras, ¿ya? Pero es una aproximación. ¿Ya? Porque la verdad es que no nos interesa el valor numérico mismo. Lo que nos interesa es cuándo es grande y cuándo es chico. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un if. If la magnitud del gradiente
es superior a 50, por ejemplo, entonces en el píxel XY, entonces el píxel XY es igual a blanco. Y si es que no, es negro. Y ahí tenemos un detector de bordes. ¿Ya? ¿Ya? Eso es algo que nos interesa, que ahora les voy a mostrar la demo. Y que además hay que decir, uno puede calcular el ángulo. Y este valor es súper importante. No solo si es que es de borde o no, sino que para dónde mira el borde. ¿Ya? Y para dónde mira el borde es el arco tangente de la derivada parcial del eje Y, el opuesto partido por el hipoténusa, ¿se acuerdan? Del colegio también. Tangente. Tangente del ángulo es el opuesto, tangente del ángulo es el opuesto partido por el adyacente, ¿cierto? Por el adyacente. El opuesto ya tenemos el número, que es este de acá. No, perdón, el de abajo. Ese es el opuesto y el de abajo es el adyacente. Y eso es tangente del número. Entonces el alfa es el arco tangente de la derivada parcial, derivada parcial del eje Y partido de la derivada parcial del eje Y. Podemos calcular el ángulo. ¿A qué se refiere con esto? Aunque en cada uno de estos bordes nosotros podemos saber si es que el borde está mirando para allá, o mirando en diagonal, o mirando para acá. Que es el ángulo con respecto a la horizontal. ¿Ya? Eso es clave, nos va a permitir saber qué forma hay dentro de la imagen. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, ya, a toda esta técnica de calcular la magnitud del gradiente se le llama el filtro de detección de bordes por medio de Sobel. Sobel en realidad, en vez de hacerlo con -1, lo hace con -2. Él hace unas pruebas, Mr. Sobel, o Sobel PhD, dice, vamos a poner un 2 ahí para darle más importancia al 0. Y dice además que esto, por medio de la asociatividad de filtros, lo podemos separar en 2 filtros. Y hacemos convoluciones con este y con este. ¿No? Se hace un poco más rápido. Bien, bueno, y después apareció otro filtro que dice que no es -2, sino que la relación es 10:3, que dice que tiene mejor relación con las diagonales. Uno es el triple del otro, el otro decía uno es el doble que el otro. Detalle. Y aquí hay un ejemplo, tengo una imagen, la derivada parcial con el eje X, es decir, el filtro, el filtro que es 1, 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1, me da esto. El otro filtro con los 1 hacia abajo me da eso. Y con esto no calculamos la magnitud del gradiente, es decir, la magnitud del gradiente. Recuerden que es el largo del vector, es decir, la raíz cuadrada de en el eje X al cuadrado más en el eje Y al cuadrado. Esto es sumar, elevar los píxeles al cuadrado, el otro píxel al cuadrado, sumar los raíz cuadrada. Y da un número que es el que estás dibujando acá. Vean que estos ya son los bordes en ambos sentidos. Y sobre esto vamos a decir if un threshold. Si es que esto es mayor a un número, a un threshold, es blanco. A un umbral, digo. Y ahí hacemos la función threshold y los que sean blancos son bordes. Y aquí este valor hay que disminuirlo o aumentarlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Les quiero mostrar ahí para finalizar que aquí donde dice detección de bordes, aquí pueden probar ejemplos. Les dejé para que prueben un filtro, estos filtros de acá. ¿Ya? Y que aquí en el ejemplo, aquí está el filtro de Sobel, y que les voy a poner el mismo ejemplo que está aquí. Ahí está. ¿Ya? Lo que se ve aquí es este es el filtro de borde. A ver, voy a ir de nuevo a separarlo bien. Esta es la imagen. A la imagen le calculamos en el eje X y eje Y. A ver, voy a sacar esto de acá para que no moleste. Aquí están las dos convoluciones. De hecho, ahí en el código fuente se está mostrando acá abajo. Hacemos esta convolución y la operación convolución con ese filtro que les dije. En el eje X vean los tipos de bordes que salen. Y en el eje Y vean los tipos de bordes que salen. Y aquí lo que estamos haciendo es que, bueno, ahí se están mostrando la imagen. Estos números al cuadrado más el otro número al cuadrado, raíz cuadrada, y mostramos la imagen. Eso es esta imagen de acá. No, perdón, no es esta. Esta, ahí sí, la magnitud del gradiente. ¿Ok? Ver, ahora esta imagen une los bordes, los dos ejes, los une en esta de acá. ¿Ya? Aquí era como lo que dice aproximación del gradiente, que aquí lo está uniendo como la suma del valor absoluto. Eso es lo que está haciendo ahí, haciendo suma de valor absoluto. Eso es lo que llamamos el borde aproximado.
Y ven que entre el borde y borde aproximado es como lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Porque después uno lo normaliza para poder mostrarlo. Entonces, es muy parecido. ¿Ya? Y sobre esto uno calcula el umbral. De aquí dice, lo puse a 51. Todo lo que esté sobre 51 es esto de acá. ¿Ya? Incluso aquí con la letra... A ver, déjenme mirar aquí. Con la letra A y Z va cambiando el umbral. Perdón, otra vez. Aquí, aquí. Ese 51 lo podemos poner muy bajo o muy alto. Y vean cómo disminuye la cantidad de bordes, porque son los que superan ese umbral. ¿Ok? ¿Ok? Eso es lo que espero que vean y que lo voy a hacer con la cámara. A ver si esto es, lo pongo con 1. Uno que esté con... A ver qué... No funciona bien. No puede ser. Ya está. Ahí está. Ya. Entonces aquí aquí está de nuevo el filtro en el eje X, filtro en el eje Y, la magnitud del gradiente y el borde. Y aquí está con filtro 51 y con la letra A y Z. Ahí voy a bajar, voy a poner el umbral y se ven menos bordes. ¿Se ven ahí? Se ven súper bien los libros. Atrás. Como sirve, lo saco, como se ven ahí los filtros en el eje X y filtros en el eje Y. Los dos tipos de borde y cómo se unen. ¿Ya? Y ahí está la magnitud del gradiente. ¿Ya? Y sobre esto definimos, según este umbral del threshold, qué píxel es borde y cuál no es borde. ¿Ok? Y si lo hacemos muy bajo, en realidad todo es borde y no nos sirve. ¿Ok? Y además el mensaje es que además de esto podemos saber hacia dónde apunta el borde. Por ejemplo, claro, así como aquí se ve que hay unos bordes como más en diagonal, podemos saber en qué ángulo está esto dependiendo del el arco tangente de esos dos números. Bien. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿O algún comentario? ¿No? ¿No? No, no, todo claro, todo claro, ya estamos a la hora ya. ¿No? ¿No? Bueno, entonces quedamos hasta acá, nos vemos el próximo lunes. Tienen clase auxiliar donde les van a explicar un poco de OpenCV, cómo instalar el ambiente, y les van a explicar ahí cómo hacer esta demo del detector de caras, porque el próximo miércoles les voy a explicar bien la tarea. Ya les subí el enunciado para que lo vayan leyendo y viendo y bajen los datos y vean si es que pueden hacerlo y se les explico el próximo miércoles. Que esa tarea me sirve para motivar lo que vamos a ver la próxima semana, que es calcular descriptores. Cómo calcular vectores a partir de esta imagen de bordes, ya para comparar imágenes. Ya eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Bien. Eso. Quedamos hasta acá entonces. Muchas gracias. Si no tienen preguntas. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao, 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 que estén bien. profe, gracias.